¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida a un episodio más de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Ese es mi nombre. Y gracias por estar aquí, ya sea que lo estés viendo en vivo o que lo estés viendo en diferido por Facebook o por YouTube. Te doy la bienvenida este miércoles 9 de marzo. El día de hoy vamos a hablar de la culpa que te encadena, porque cualquier persona que vive con culpa vive encadenada, no es libre, no puede ser ella misma. Hay algo que le impide sentirse en plenitud, hay algo que le impide, pues, ser feliz del todo. Eh, Déjame, como siempre, me gusta iniciar con una historia para que tú puedas entender lo que es la culpa. Y curiosamente, fíjate cómo son las cosas, cómo es la vida, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios mueve o permite las situaciones o las cosas, porque eh, el día de hoy que yo te voy a hablar de la culpa, resulta que hay una persona que por diferentes circunstancias ha estado buscando platicar conmigo desde hace 2, 3 semanas. No se había podido dar la cita hasta hoy en la mañana. Ahorita de hecho vengo de hablar con ella. Y fue muy interesante porque si bien ella tiene un diagnóstico psiquiátrico, tiene un problema muy fuerte en sus intestinos que le han buscado de todo y nada sale en los estudios, nada sale en la sangre, en la clínica, no, los médicos no encuentran cuál es su malestar. Sin embargo, es una persona que platicando con ella, escarbando un poquito, vive con mucha culpa por lo que ha hecho con su vida, por el daño que le ha hecho a otras personas, a ella misma, a sus hijos, a sus padres, a su entorno familiar. eh, Fue en contra de los principios que sus padres le inculcaron. Entonces, el vivir con culpa es algo que te ata, es algo que no te impide ser feliz en plenitud. Y fíjate que aquí en la historia de esta persona que yo vi esta mañana, se parece mucho a la historia de otra chica que fue a dar, sus padres la llevaron con un psiquiatra. Vamos a ponerle de nombre Sandra, esta niña de 15 años que era hermosa, pelirroja, ojos verdes, en la flor de su juventud, 15 años, una niña que era muy alegre, amiguera, sociable, con esa chispa que dan los 15 años. Sin embargo, desde hacía 3 semanas atrás, sus padres notaron algo raro. Eh, Empezó a disminuir su estado de ánimo, a no querer socializar, nada más quería estar encerrada en su cuarto, no quería hablar con nadie, se la pasaba dormida la mayor parte del tiempo. Podríamos decir quizás que estaba en una depresión. Entonces sus padres lo llevan con un médico psiquiatra cristiano, que a legua se notaba que la chica no quería estar ahí, no quería hablar con él, no quería saber nada de tratamientos psiquiátricos, psicológicos. Entonces el psiquiatra, tratando de ver cómo entrar para poder conversar con esta chica, lo único que él pudo hacer fue elevar una oración para que el Espíritu Santo pudiera iluminarlo a él y tocar el corazón de Sandra. Finalmente fue haciéndole una serie de preguntas
y llegaron a la raíz del problema de Sandra. Resulta que Sandra pues quería salir con amigos, quería congraciarse con otros chicos y salió con 2, 3 jóvenes a los que no conocía del todo. Eran 2. Entonces, Sandra, con principios bien establecidos de su hogar, pues resulta que iban en el carro, iba manejando uno de ellos, ella iba con otro chico en el asiento de atrás. Entonces, el joven empieza a hacer ciertos avances y Sandra se siente incómoda, pero a la vez no dice y no hace nada. Finalmente terminan teniendo relaciones sexuales, lo que dejó a Sandra con un gran sentimiento de culpa. El doctor le pregunta a Sandra por qué ante los avances de este chico tú no lo detuviste. Y ella le comentó que tenía mucho miedo de que la rechazaran, tenía mucho miedo que la vieran como una niña inocente, eh, muy obediente a sus padres. Entonces, la conclusión es que el problema de Sandra era porque en su córtex prefrontal, ella ya sabía lo que tenía que hacer. Ella ya sabía lo que es correcto, pero su sistema límbico en ese momento la dominó porque tenía un gran miedo al rechazo, tenía un gran miedo a no pertenecer a ese círculo, tenía un gran miedo a no encajar. Entonces, cuando hay una disonancia entre lo que tú sabes que debes de hacer, pero por otro lado está tu sistema límbico, tu emocionalidad con ese miedo, pues hay un choque, hay una locura en tu cerebro y eso es lo que llevó a Sandra a sentirse pues devastada, sin poder decirle a sus padres lo que había pasado. Entonces ahí es cuando se instalan la culpa y la vergüenza, algo que está muy asociado. Sin embargo, sí hay ciertas diferencias entre la culpa y la vergüenza, aunque van de la mano, junto con el miedo, porque el miedo fue lo que llevó a Sandra a no hacer nada. La vergüenza, ¿cuál es la diferencia entre la vergüenza y la culpa? La vergüenza es una emoción más pública. Surge de la desaprobación de los demás, ¿sí? Yo siento vergüenza porque hice algo y qué van a pensar de mí, me ruborizo y siento vergüenza. Sin embargo, la culpa es una emoción más privada que surge de la desaprobación de ti misma, la desaprobación interna. ¿Cuándo es patológica la culpa? Porque también ahorita más adelante vamos a ver que la culpa tiene tintes positivos, pero también tiene tintes negativos. ¿Cuándo es que la culpa puede ser positiva? Cuando te detiene de hacer cosas que tú sabes que no debes de hacer. En otras palabras, cuando usas tu córtex prefrontal, cuando usas tu conciencia para frenarte de hacer cosas que sabes que te hacen daño y que no debes de hacer, que no solo te van a perjudicar a ti, te van a perjudicar a otras personas. Pero cuando es patológica o cuando la culpa no te hace bien, ¿sí? Es cuando está fusionada esta culpa con la vergüenza. Se juntan las dos, entonces la culpa te lleva a una rumiación obsesiva y también al autocastigo. Me porté mal, ahora me tiene que ir mal y tengo que pagarla, ¿sí? Porque es una culpa que tiene sus raíces en o te produce más bien ansiedad. Por eso pecado o eso malo que tú cometiste. Y lo cual también puede ir aderezado con agresividad, ya sea hacia ti mismo
o hacia los demás. Esto es cuando la culpa ya es patológica, ¿no? Y hablando de la culpa, la otra connotación positiva que también, aparte de llevarte o frenarte de hacer cosas que no debes de hacer, pues también es la culpa que te despierta tu empatía, la que te hace sentir y ver el dolor del otro o de los otros por lo que tú hiciste. Entonces, como verás, la culpa puede tener estas dos connotaciones, positiva o negativa. Ya viste cuándo es patológica y cuándo es que te puede ayudar. Y también lo que pasa en tu cerebro, que es esta disociación entre tu córtex prefrontal y tu sistema límbico. Porque tu sistema límbico te lleva a hacer cosas por miedo o principalmente por miedo, que es lo que hemos platicado mucho últimamente o al inicio de este año. Y es más fuerte el miedo que la conciencia de lo que debes de hacer. Es lo que le pasó a Sandra. Y fíjate que aquí hay dos tipos de culpa o cómo la vamos llamando también. Porque si bien en el caso de Sandra, ella sentía mucha culpa consigo misma, pero también ella tenía un concepto de un Dios castigador, de un Dios que no la iba a aceptar, amar así tal y como era, por el error que había cometido. Sin embargo, fíjate que con la persona que yo platiqué esta mañana, era otro tipo de culpa o la proyectaba hacia otro lado. Porque si bien esta persona, vamos a ponerle María, la persona con la que hablé esta mañana, sabía que o tenía la seguridad de que Dios la acepta así como es, la perdona con todos los errores que ha cometido. Entonces, me lo estaba diciendo. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me perdona, yo sé que Dios está conmigo, pero me lo decía llorando, de ese llanto donde a veces no puedes ni respirar por la emocionalidad de la persona. Entonces yo le pregunté a María, si me estás diciendo que Dios no te culpabiliza, que Dios te ama, que Dios está contigo, ¿cuál es el problema? Y me dice, el problema es que yo no me perdono, el problema es que yo me estoy culpabilizando. Entonces, como verás, el problema de Sandra era que pensaba que Dios la estaba culpabilizando y el problema de María es que sabía que Dios la perdonaba, pero la que no se perdonaba era ella misma. Entonces, aquí el problema en ambas no es que Dios las estuviera condenando, era su propia conciencia que las estaba condenando. En el caso de Sandra era su concepto de Dios, pensar que Dios es un Dios castigador y el primer error que yo cometa me va a abandonar. Y en el caso de María es el propio concepto de sí misma es lo que no la deja vivir en paz. Entonces, aquí podemos resumir con la culpa, que está muy ligado a la vergüenza y al miedo, que el concepto que tú tienes de Dios afecta tu vida, pero también el concepto que tú tienes de ti misma también afecta tu vida. Y creo que en el caso de Sandra estaba dañado su concepto de Dios y su concepto de sí misma. En el caso de María era su concepto de sí misma lo que estaba dañado. Entonces, en eso es lo que hay que trabajar. Entonces, la conciencia es una de las facultades más altas que tenemos como seres humanos. Uno es la capacidad de razonar y la otra es la conciencia. Y si tú juntas la razón y la conciencia,
no forman lo que es el juicio. Entonces, cuando tú tienes dañadas unas de tus más altas facultades de tu cerebro, todo está dañado y te lleva a enfermedades importantes como las que vi en María, un diagnóstico psiquiátrico, y aparte de eso un problema muy fuerte en los intestinos que los médicos no encuentran la causa. Entonces, qué importante es ir a la raíz de nuestros problemas y entender que un concepto equivocado de Dios y un concepto equivocado de mí misma me puede repercutir en enfermedad no solo física, sino también mental, pero sobre todo una enfermedad espiritual. Porque hay patrones que se instalan a causa de esas heridas que yo viví desde una edad muy temprana, que a lo largo de los años se han acumulado en culpa. Patrones que me llevan a adicciones, de las cuales me encuentro hoy en día, que no me puedo librar tan fácilmente. Desde pensamientos adictivos, desde relaciones adictivas, desde practicar situaciones que me hacen daño, que me llevan a la autodestrucción. Aunque no hemos hablado mucho tiempo de la culpa, pero quiero que entiendas que es algo muy profundo porque afecta a la persona en el ámbito físico, mental y espiritual. De tal manera que puede destruir a la persona. Si tú quieres destruir la voluntad, otra de las facultades del ser humano, si tú quieres destruir la voluntad de una persona, infúndele culpa. Porque una persona que siente culpa, su sistema límbico es el que se va a apoderar de ella y no va a poder pensar claramente, no va a usar el lóbulo prefrontal para tomar decisiones que le convengan. Entonces, es algo que se puede, que tiene muchas vetas, hay muchas aristas con la culpa. Hoy nada más vimos unas cuantas de cuál es la diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa va junto con la vergüenza y el miedo, dos tipos de culpas en cuanto a cómo tú lo proyectas, un mal concepto de Dios, un concepto equivocado de ti misma, pero es importante que tú entiendas que esa culpa que tú sientes no viene de Dios. Esa culpa que tú sientes viene del concepto que tú tienes de Dios y viene del concepto que tú tienes de ti misma. Así que piénsalo, medítalo, óralo. Recuerda que estamos haciendo la meditación contemplativa en Jesús por lo menos 15 minutos al día y que en esta semana tú la puedas llevar a cabo dándote cuenta de cuáles son las culpas que hay en ti, cuáles son las culpas que vienes arrastrando, de tal manera que tú se las puedas entregar a Jesús en esa meditación contemplativa. Gracias por haberme acompañado en este miércoles. Gracias por compartir este programa, por suscribirte a mi canal, por compartirlo con el mayor número de personas que tú puedas. Y recuerda que si tú quieres, te identificaste con algo de lo que hablamos el día de hoy y quisieras platicar conmigo 15 minutos para ver la manera de trabajar juntas, te voy a dejar el enlace aquí abajo. Que tengas una linda resto de semana. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.